ética del cuidado y la ciudadanía. Es epistemóloga, doctora por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo, Brasil 2001, máster en metodología de la investigación científica por la Universidad de Belgrano, Buenos Aires, bioquímica por la Universidad de Buenos Aires. Su último libro se ha publicado por la editorial Noveduc Perfiles de Buenos Aires en 2019. Se llama Complejidades del Saber. Pues gracias, profesora, por compartir su tiempo y su saber con nosotros por medio de la ponencia que se llama Nuevas narrativas en la ciencia, de la fabulación universal a los mensajes situados implicados. Ojalá tengamos la oportunidad de compartir el mismo espacio y disfrutar en comunidad, pero otra vez será, ya que esta es la única manera de que tenemos para estar juntos, aunque estemos lejos. Es un gran honor contar con su preciosa participación y un placer escucharla. Por favor, le cedo la palabra, profesora. Bom dia. Agradeço o convite. Fico muito feliz que seja hoje, porque já conhecemos o sucesso do povo chileno em reformar a sua Constituição, que foi um bloqueio na vida que Pinochet deixou. Para mim é um dia muito feliz e espero que todos os povos podamos desbloquear a vida, revitalizar y hacer más justa nuestra vida en común. Y voy a continuar en castellano porque es mucho más fácil para mí y voy a hablar despacio, esperando poder tener un diálogo fructífero después de mi participación. El discurso de la ciencia en el que nos han educado y que todavía seguimos educando a las nuevas generaciones supone una mirada desde un punto de vista que algunos autores con mucho sentido del humor llamaron la mirada desde el ojo de Dios. También podríamos decir, junto con los Beatles, que es una mirada desde ningún lugar, porque el universal, la idea de una mirada universal, es precisamente eso, una mirada desde ningún lugar. Decían los Beatles en su tema, "He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody". Es un verdadero hombre de ninguna parte, sentado en su tierra de ninguna parte, haciendo todos sus planes en ninguna parte para nadie. Esto es lo que nos quieren hacer creer que la investigación científica ha hecho. Eso es lo que implica, es lo que supone la creencia en la objetividad. Y quiero destacar en este Nowhere Man al hombre, a ese hombre masculino que precisamente se quiere hacer pasar por el genérico de toda la humanidad. En este sentido, hace muchísimos años yo tuve la suerte de tener una conversación que fue muy valiosa para mí con Evelyn Fox-Keller, que me hizo llamar la atención sobre esta increíble casualidad de que la razón es asexuada, no corporal y al mismo tiempo masculina. Muchos de los cuestionamientos a esta construcción de la ciencia comenzaron en los años 60 con una transformación que podemos llamar una epistemología que empezó un camino de retirada del positivismo que todavía sigue, pero que el movimiento feminista, los movimientos descolonizadores, primero los poscoloniales, empezaron a cuestionar cada vez más. Porque esa razón presuntamente masculina, incorpórea, no solo era masculina, sino que era también blanca, propietaria, a imagen y semejanza de las élites de lo que podemos llamar el norte global, pero que empezó siendo fundamentalmente Europa.
Y entonces esa narrativa que se dice desde ningún lugar y que todavía hoy nos exigen en todos los papers científicos, se sabe, se conoce, se observó. ¿Quién observó? Eso no se sabe. Hay esa práctica discursiva que pretende no ser una retórica. Derrida la denominó afabulación, es decir, una narrativa que pretende no ser una narración, una fábula que nos quiere hacer creer que no es una fábula. Y podemos decir que efectivamente este es el lado oscuro de la cultura occidental, el revés de ese humanismo que no es para todos, ni para todas, y mucho menos hoy todavía para todes en ese lenguaje no binario que muchos colectivos, por lo menos en Argentina y en buena parte de Latinoamérica, están queriendo proponer. La fabulación es la negativa a reconocer nuestras propias fábulas, que disfrazamos con un ropaje mítico de la objetividad. Y mi propuesta para esta mañana es tratar de ver cómo nació ese hechizo, porque esta fábula que no es una fábula es tal vez la más fabulosa de todas y funciona como un hechizo, haciéndonos creer que puede haber algún tipo de saber producido por nosotros sin la intervención nuestra, objetivo, desde No Man's Land. Entonces, creo que es un momento importante para darnos cuenta que este discurso que llamamos afabulación, que es el discurso de la objetividad, que es el discurso de la racionalidad entendida en el sentido exclusivo que lo han hecho las élites europeas dominantes a través de la colonización del mundo, ese discurso es el que constituye la epistemología. Yo defendí mi tesis en Brasil hace ya 20 años. Y una de las jurados, Virginia Kastrup, con la que tengo el gusto de seguir en contacto, al menos por las redes, me preguntaba en ese momento, ¿por qué sigo hablando de epistemología si estoy precisamente cuestionando la idea de que puede existir un saber superior a todos los demás saberes, un saber privilegiado que tiene un acceso directo al mundo que los demás no tienen? Ese saber es precisamente lo que construyó la noción de episteme, disociada de lo que saben los demás, es decir, las mujeres, los pueblos originarios, los negros, los habitantes de las favelas, etc. Todos esos otros que la razón no incluye, esos tienen opinión. Los sectores de dominación tienen episteme. No podemos separar esa epistemología. Y Virginia me decía, ¿por qué seguís hablando de epistemología? Y yo le contesté en ese momento, y fue muy graciosa la situación, que las conversaciones no terminan cuando yo quiero. Hay mucha gente hoy todavía que quiere seguir hablando de epistemología. Cuando yo digo prefiero que me presenten como polinizadora, por ahí aceptan, pero luego ponen el título, porque eso es lo que da la marca, lo que ubica en el sistema de referencias de la academia que todavía queremos seguir conservando. Yo en aquel momento le respondí así a Virginia en San Pablo, y ahora con ustedes les digo sí, ya es la hora de decirle adiós a la epistemología y crear nuevas narrativas. Y en este sentido quiero tomar a un autor que fue de los primeros que empezó este camino, Paul Feyerabend, que nos alertó muchísimo sobre el aspecto
del discurso científico, sobre su retórica, sobre este modelo que mucho después Derrida va a ponerle la etiqueta tan bella de afabulación. Y este es un discurso inevitablemente de dominación, porque ubica la palabra en un lugar superior, la del experto, el profesional, que está encerrado mirando su objeto, que se presume separado de él. ¿Cómo podría verlo si está separado? Preguntas que no se suelen hacer. La ciencia nos ha dado muchísimo, pero también nos ha empobrecido muchísimo. Tenemos que ser capaces de ver este lado oscuro para construir otros sentidos más ligados a la convivencialidad, al encuentro, a la potenciación mutua. Y entonces quiero comenzar leyéndoles algunas cositas que Feyerabend mismo seleccionó de Galileo, están chequeadas, por supuesto, en estos tiempos que se llaman de posverdad, que también es un discurso que merece cuestionarse, porque son de posconfianza. Es la caída de los sistemas de referencia, es la caída de los absolutos, el momento en que estamos viviendo. Y entonces Galileo decía, hablando de sus investigaciones, dice, hay otra cosa que no debo omitir porque la vi no sin cierta admiración, a saber que casi en el centro de la luna hay una cavidad más grande que todas las demás y de forma redonda. La he observado cerca y he intentado representarla correctamente tanto como me ha sido posible. Esto está en una de sus obras, ¿no? En otra, Galileo comenta, no puedo evitar preguntarme acerca del significado de esta cavidad. ¿Es obra de la naturaleza o de una mano adiestrada? Todo el lenguaje de Galileo, que escribía maravillosamente diálogos con tres personajes preciosos, por supuesto el más inteligente era él, se llamaba Salviati, pero había otro señor muy culto, muy abierto, muy interesado, Sagredo, y había un personaje muy cautivado por lo instituido, Simplicio. No tuvo Galileo la buena idea de hacerlo a imagen del Papa. Ese Papa que lo admiraba y que fue el mismo Papa que lo condenó, porque la retórica tiene su precio. Tanto para seducir, tanto para facilitar la comprensión, pero también es un riesgo cuando nos burlamos o cuando no sabemos conectar con el otro. Galileo se permite decir, he observado, he visto, me he sorprendido. No puedo dejar de preguntarme, me encantó, me emocionó. Todo esto, hoy, el índice del sistema de publicaciones científicas lo elimina, metodológicamente. Para continuar con la ficción de la fabulación, tenemos que hablar en impersonal. Tenemos que borrar nuestra presencia y de paso, con ella, se elude nuestra responsabilidad en la construcción de sentido. Es paradójico que sea Galileo mismo el que expresara estas bellas palabras, porque fue él también el que dijo que la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos. Y de golpe y porrazo, todo el saber de los campesinos, todo el saber de aquellos que no dominaran la herramienta matemática quedó desvalorizada. Pero cuando a él le convenía, utilizaba todas las estrategias de la narración para convencer. Porque el modelo de la fabulación, el modelo de la objetividad, no se propone conversar, se propone convencer. Es decir,
está dentro de la estética de la guerra. Una polémica, Polemos era el dios de la guerra. Es un intercambio de dardos argumentales, de bombas discursivas, que buscan vencer a un otro para llevarse el trofeo de la razón y la verdad. No en vano, otro autor que yo quiero muchísimo, que es Michel Serres, nos alertaba también sobre el lenguaje técnico. Y decía esto: para tapar la boca a otro, de repente uno cambia de idioma. Así antaño los médicos hablaban latín y durante la guerra los colaboradores hablaban en alemán. De la misma manera que los periódicos parisinos de hoy en día escriben en inglés para que el pueblo llano no entienda nada y embrutecido obedezca. Nocivas en la ciencia y en la filosofía, casi todas las palabras técnicas no tienen otra finalidad que separar a los iniciados de los excluidos de la conversación. Así uno ya no tiene que preocuparse de ellos para conservar su poder. Es la propia utilización de la lengua, la forma misma del discurso, la que impone el poder. Todos deben haber leído, entre ustedes, textos que decían como todo escolar, todo investigador, toda persona sabe. Y por ahí uno no sabía y ya queda impedido de preguntar, queda devaluado en su posibilidad de conversar. Conversar es una palabra preciosa, que terminó siendo nada más que un intercambio de palabras entre personas, pero empezó siendo convivencia, conversación de cuerpos, entrelazamiento de vidas. Y el conocer, el saber, que es una palabra más bonita porque viene de sabor, es una actividad de cuerpos vivos, no de mentes abstractas, como el racionalismo nos enseñó. Y esos cuerpos vivos, para comprender, tienen que conversar, tienen que intercambiar o entrecambiar, porque tienen que entrelazarse, dejarse afectar y transformarse en ese encuentro con el mundo. En su obra, Feyerabend, además de citar estas cosas tan conmovedoras de Galileo, imagínense, él cuando puso el telescopio vio infinidad de estrellas que nunca nadie había visto. No es que veía más cerca lo que estaba lejos, es que veía lo nunca percibido. De esa manera maravillosa, él pudo entrar a un mundo y construir nuevos sentidos. Masters y Johnson, hablando del sexo, utilizan un lenguaje que los ingenieros deben usar para los ladrillos. El hombre anima a la mujer a vociferar, miden los orgasmos y se pierden ni más ni menos que toda la erótica que es central en nuestro placer sexual y en nuestro placer de pensar. La erótica ha sido eliminada por ese modelo de afabulación que tiene que hablar en impersonal. Y finalmente quiero mencionar, para terminar esta primera parte, para entender bien de qué se trata la afabulación, que no solo opera al interior de la academia, sino de todo el discurso colectivo que se asienta sobre ese presunto privilegio, sobre esa mirada que dice ver desde ninguna parte y se forjó en la academia, pero que así inventó ideas como el descubrimiento de América. Sabemos que no fue ningún descubrimiento, que fue una conquista y un genocidio, y de origen a la opresión colonial
que de otros modos todavía hoy seguimos padeciendo. Y también construyó un discurso sobre las brujas, basado exclusivamente en las palabras del inquisidor. Hoy el feminismo académico, Silvia Federici, Bárbara Ehrenreich en sus maravillosos textos sobre las brujas, nos muestran a líderes campesinas, sanadoras y curadoras, que se enfrentaban a ese proceso de expropiación de los bienes comunes que dio origen a la modernidad, donde el Estado, los príncipes y la Iglesia se encargaron de incendiar a estas luchadoras y de aplastar esos movimientos populares que hoy estamos empezando a ver con nuevos ojos. Nuevas narrativas no es una nueva forma de hablar, no es la típica decoración lingüística de un poco de Foucault por allá y otro poquito de Derrida del otro lado y algún otro acomodo del lenguaje. Es también, por supuesto, un cambio del lenguaje, de la política de la lengua. Pero las nuevas narrativas son nuevas formas de creación de mundos compartidos, de creación de sentidos mundos, sin separar, con un guión en el medio. Sentidos mundos en una práctica de indagación de un sujeto que ya no está disociado de un objeto. En este sentido, yo no concuerdo con algunas posturas que han tenido mucha difusión y tienen mucho valor, porque acá ya no se trata de convencer, se trata de mixturar aquello que nos potencia en el encuentro. Sandra Harding, cuestionando este mito de la objetividad, llamó a promover una objetividad fuerte que sería aquella que es capaz de incorporar más puntos de vista. No creo que sea una solución feliz. Y creo que la situación, el lugar situado desde donde Harding habla, que es desde el norte, la lleva a esta presunta solución. Creo que desde el sur nosotros sabemos que esa objetividad fue la lanza del epistemicidio de nuestras culturas. Entonces no podemos quedarnos con este nombre, porque no se trata de incorporar más puntos de vista, se trata de legitimar el hecho que siempre fue, y es que toda construcción de sentido está hecho desde un lugar, por alguien, en una trama discursiva, en una forma de relación con el mundo, en una forma de ser afectado, en un modo de expresión que no es independiente de aquello que se está expresando. Por eso creo que me parece que tenemos que abandonar, decirle adiós a la epistemología y adiós a la objetividad. Y me alegra mucho estar haciéndola hoy en este encuentro con ustedes en Brasil. Y para entrar a este otro territorio mestizo, un orgullo mestizo, porque hemos sido considerados subsidiarios, sudacas, dicen por ahí. Y podemos tomarlo con orgullo y empezar a recoger todos esos saberes del cuerpo, del encuentro, de los afectos, de la vida, que el modelo racionalista, mecanicista, positivista nos expropió. Volver a poner el cuerpo al mundo y al sentido. Y desde esta perspectiva, creo que podemos nutrirnos muy bien de una idea preciosa que propuso Donna Haraway, que habla de trenzas narrativas, ¿no? Y su definición de trenzas narrativas es muy bonita
Y ella habla también de lo que llama SF, porque en inglés los términos que ella utiliza todos empiezan o con S y con F. Science fiction, por ejemplo, y scientific facts. Se atreve a mezclar la ciencia ficción y los hechos científicos con la especulación feminista. Y cada autor puede apropiarse, invito a que nos apropiemos y a crear sus propias trenzas narrativas, su propia convergencia de sentidos en sus trayectorias de vida para encontrar con otros tanto afinidades como diferencias. Decía una alumna mía que aprendemos por lo que tenemos de diferente, pero nos juntamos por lo que tenemos en común. En este juego de acuerdo y desacuerdo, construir narraciones que no nos dejen cautivos de una verdad única para todos y para siempre. Yo prefiero nutrirme de los autores, como los que ya mencioné antes y los que voy a invitar ahora a la fiesta, en este caso Donna Haraway, en primer lugar, para pensar otras fabulaciones. El portugués tiene una virtud muy linda en relación al castellano, que ustedes siguen diciendo falar. Ese recuerdo de la fábula, que es el origen etimológico tanto del falar en portugués como del hablar en castellano. Lo tienen más cerquita. Y se trata de crear fabulaciones con sentido. Fabulaciones ya sean en la física como en las ciencias sociales, ya sea la matemática, que es una gran, maravillosa y útil fabulación humana. Pero fabulaciones que, a diferencia del modelo instituido, reconozcan nuestra implicación en ellas, nuestra participación activa y, por lo tanto, nuestra responsabilidad. Esta es otra palabrita de Haraway que me encanta. A la palabra responsabilidad, que se dice toda junta, le puso un guión, un hífen, entre respons y habilidad. La responsabilidad en el sentido tradicional es más bien un discurso, una obligación, un hacerse cargo impuesto e instituido a través del legado cultural. La responsabilidad tiene que ver con el deseo, con la comprensión de nuestra pertenencia a la naturaleza, con la comprensión de nuestro inevitable mestizaje, sea en el color de piel o en lo que fuera. Porque la paleta, el pantone de colores, no tiene 5, tiene infinitos y variados tonos. Como Ángela Daz en su maravillosa conferencia TED, que pueden buscar, Proyecto Humanae, nos muestra para disfrute y para comprensión. Y esa responsabilidad en la construcción de sentido implica otra práctica de indagación, otro pensar con otros. Ya no ese sujeto individual, sino ese lugar a la trama colectiva de construcción de sentidos. Yo, siguiendo a Spinoza, he aprendido que nadie puede pensar por mí, pero también que nadie piensa solo. Pensamos en una lengua que nos es común. Pensamos siempre con otros, en una historia cultural compartida. Y ese hacerse responsable del punto de vista marca una diferencia crucial con el modelo de la objetividad que pretende una neutralidad del saber, neutralidad imposible, tanto como una mirada desde el punto de vista de Dios, siendo seres limitados como somos. Y entonces lo que me importa mucho es darnos cuenta que esto no es una cuestión lingüística o gramatical o discursiva meramente, es una nueva forma de construcción de mundo. Es una propuesta ética, estética
y política al mismo tiempo. La investigación entonces pasa a ser una actividad situada, comprometida en lugar de distanciada, implicada, reconociendo nuestra participación, arraigada con un tiempo de encuentro con los otros, por los que somos responsables. Mucha de la investigación se realiza bajando al campo, ¿no? Como si estuviéramos en el cielo, en algún lugar superior y sagrado, y bajáramos allí al campo, al lodo de la vida, a extraer todo el modelo extractivista en el campo de la producción industrial, también es extractivismo en el campo de la producción científica. Extraemos nuestros datos y hacemos nuestra carrera. Muy pocas veces, y hay deliciosas, honrosas, maravillosas excepciones, volvemos para dar algo de aquello que llevamos, para compartir lo que aprendimos. Y sobre todo, no vamos a escuchar, vamos a pedir respuestas a los interrogantes que ya hicimos. Una de las transformaciones cruciales de una nueva forma de narrar es una transformación de la sensibilidad. Spinoza diría de nuestra potencia de ser afectados. Nos han enseñado esa distancia, eso que no nos importe, porque así podemos preguntar desde ese lugar que creemos que no es ningún lugar, pero es el lugar que las élites han elegido para nosotros. Aun cuando hablemos desde la izquierda, desde Foucault, desde todos los autores post lo que sea, si nosotros no somos capaces de llegarnos al mundo, a conversar, que implica también y sobre todo escuchar, aprender a percibir, comprender las dinámicas de vida de aquellos, no con los que vamos a pensar sobre ellos, sino para pensar con ellos sobre lo que seamos capaces de construir como problemáticas que importan, que tienen sentido. Y este es un camino que se hace al andar. Otra de las grandes palabras, junto con objetividad y razón, fue método. El método, digo por ahí, fue el ariete con el cual la ciencia destruyó la puerta de la ciudadela medieval. Pero hoy, esa madera del ariete ha construido otras fortalezas. En griego, método significa camino. Y hay dos formas de entender el camino. Como lo ya hecho, como lo que se debe hacer, como el método, cuando nos hablan del método científico, presuponiendo que uno sabe cómo hacer algo que nadie hizo nunca antes, pero que debe hacerse de una cierta manera, que es el método a priori, que quiere decir independiente de la experiencia, y otro método, que es el método de los poetas. Como decía Machado, gran escritor y gran filósofo, se hace camino al andar. La ciencia siempre hizo camino al andar. El cientificismo se ocupa de narrarla, dando vuelta el proceso, empezando por el final y haciéndonos creer que fue la metodología la que construyó ese camino. La primera vez que se hizo fue con Descartes, precisamente en el discurso del método, donde él pone adelante el método y detrás las ciencias. Pero él escribió primero las ciencias y después el método. Pero el recurso retórico, porque toda la ciencia y todo hablar humano es retórica y fábula, sin excepción, el recurso fue ponerlo adelante, porque así nos lo imponen. Y así nuestro mundo de indagación queda reducido a aquello que el sistema
admite como legítimo en su metodología. Por eso creo que la estética de otros modos de narrar en plural, las trenzas narrativas, la última SF de Donna Haraway en inglés es so far, hasta ahora. Ella incorpora una cantidad de elementos en su trenza, yo he incorporado a otros, hasta ahora, porque seguiremos caminando, seguiremos pensando. Decía el muy querido por mí, supongo con muchos de ustedes, Pessoa, navegar es preciso, y lo cantaba Caetano. Creo que es una buena forma de terminar esta parte mía de la exposición y abrir a lo que más me importa, la conversación. Muchas gracias, profesora. Ha sido un placer escucharla. Tengo aquí unas preguntas que los asistentes nos enviaron por el chat. La primera pregunta del profesor Danilo Capo. Me gustaría que usted comentara acerca de la relación entre epistemologías, lenguas y Estado-nación en el modelo hegemónico de la colonialidad eurocéntrica. Gracias. ¿Contesto de a una o me dices todas las preguntas? Puedo poner las demás. ¿Cuál es el papel de la ciencia y de la epistemología en la producción del conocimiento occidental moderno? Y cómo esa forma puede poner algunos grupos de fuera de la modernidad y mantener el binomio civilizado bárbaro versus bárbaro, civilizado versus bárbaro. También del profesor Danilo. Marta pregunta, ¿cuál sería la importancia del pedagogo tantas veces desvalorado por otras áreas del conocimiento en la producción del campo de la ciencia, en la desconstrucción de la ciencia hegemónica, eurocéntrica, colonizadora? Y yo también quisiera hacerle una pregunta. ¿Cómo explicar que el silencio se considere una gran virtud para la escuela y la universidad? ¿Por qué la conversa, que tiene tanta relevancia, es algo que generalmente se debe evitar o se debería evitar? Por ahora son estas las preguntas que llegaron. Buenísimo. Gracias. Voy a ir mezclando las respuestas porque hay zonas comunes entre las preguntas. Creo que efectivamente Perfecto. la noción de episteme, que era el término griego, que era el saber presuntamente fundamentado y verdadero. Respecto de la doxa, que era lo que creen los demás, ¿quién determina cuándo algo está fundamentado y verdadero? Esta noción de epistemología lo que elude desde el inicio mismo de su existencia son las relaciones de poder-saber. Y lo que estamos restituyendo en la vida es precisamente eso. No existe ningún tipo de saber que sea superior a los demás. No quiere decir que tal o cual forma de entender pueda ser hoy o mañana más útil que aquella otra para alguien en cierto contexto en relación a cierta búsqueda, sino que no existe una mirada privilegiada, exterior y verdadera en el sentido absoluto del término, de una verdad única para siempre, jamás. Y precisamente este episteme viene de la mano de la noción de civilización. No creo tener tiempo suficiente, pero brevemente puedo decir que el concepto de bárbaro
en principio en Grecia simplemente refería al extranjero, al que hablaba de una manera para ellos rara, bárbaro. Fue recién después de la guerra con Persia que el bárbaro quedó degradado, subordinado, puesto en esta construcción dicotómica de lo otro a expulsar o a vencer, a conquistar. Entonces la civilización solo puede entenderse desde esta construcción de una episteme y de un modo de existencia superior a otros. Y el Occidente, tanto en la Grecia antigua como en toda su construcción, porque esto va tomando distintas formas, pero mantiene siempre la estructura dicotómica de civilización y barbarie. Son indisociables. La epistemología fue central en la construcción de ese Estado-nación. Yo hablé de Galileo. Galileo fue uno de los primeros escritores que precisamente salieron del latín, porque necesitaba y quería y deseaba otras conversaciones, ¿no? Cuando estamos en los momentos de cambio parece que queremos conversar, pero cuando llegamos a una situación de poder, sobre todo en el modelo patriarcal, esto es siempre así, cuando se llega a la situación de poder ya dejamos de conversar porque tenemos la verdad, esto es lo instituido. Pero cuando empezamos, como empezó Galileo, escribió en italiano, Descartes escribió en francés, salieron del latín porque el latín era el lenguaje del poder. Hoy nosotros tenemos que salir del constructo académico abstracto, presuntamente universal, en tercera persona, de esa racionalidad que se nos impone como modelo, pero que no incluye de ninguna manera todos los modos humanos de pensar. Y sobre todo excluye al cuerpo vivo comprometido a lo que en Grecia se llamaba poiesis, que es esa productividad vital, a diferencia de los modelos de producción mecánico, que es la característica central de la máquina de saber de la modernidad, que está ligada precisamente a esa construcción del Estado-nación. Entonces, las lenguas nacionales, el Estado-nación y la epistemología son centrales en la construcción del modelo moderno, que es un modelo de dominación y opresión en un orden patriarcal, jerárquico, capitalista. Y resulta bien interesante entender que esta epistemología de la que estamos hablando, este modelo objetivista, otra forma de nombrarla es la representación. En la Constitución de la Nación Argentina y en la gran mayoría de las constituciones del mundo, dice que el pueblo no gobierna sino es por medio de sus representantes. La idea de la representación política nació junto y con el mismo término que la idea de la representación cognitiva, que elude la diversidad de los puntos de vista, la diversidad de los cuerpos y sobre todo y fundamentalmente la diversidad de los intereses y de las relaciones de poder en los distintos colectivos. Por eso creo que es central, si vamos a hablar de pedagogos, también sería un nombre para reinventar, porque el pedagogo es el que guía, el que ya sabe. Y creo que en todo caso tenemos que construir nuevas ecologías de saberes, concebirnos más como aprendientes, y dentro de los aprendientes por supuesto habrá distintos lugares para el maestro y para los que quieren nutrirse con él, pero el maestro también sigue aprendiendo.
Entonces, de construir la ciencia colonizadora es transformar las prácticas cotidianas. No es hablar del panóptico, es dejar de construir un modelo educativo donde el docente irradia, y esta es la última pregunta, y la incorporo aquí, ¿no? El docente irradia mientras todos en silencio absorben su saber, que tampoco es suyo, está construido en otras usinas porque él replica ese modelo representativo que adquirió, esta es la palabra en castellano, adquirir conocimientos como si uno pudiera comprar. Todo esto tiende a eliminar el lugar clave del cuerpo vivo en el encuentro con los otros como la forma central en que siempre construimos y vamos a seguir construyendo los sentidos. Porque este modelo lo que hace es exigir toda la atención para lo ya sabido e instituido, para lo construido en otro lugar que se llama ningún lugar, pero que es otro lugar, muy específicamente. Entonces creo que un indicio precioso, y agradezco muchísimo esta última pregunta en particular, de cambio y de transformación en nuestros modos de construcción de sentido, es empezar a aguzar nuestro oído, y si hay mucho silencio, estamos siempre dentro de un proyecto de dominación. Porque se trata de participar, de ser parte de aprender a ser parte de. Esta idea de la objetividad vino de la mano, no solo de esta separación entre civilización y barbarie, sino que civilización y barbarie también vino de la mano, kibe de civilización, es ciudad. Y vino de la mano de la ilusión absurda de que el hombre está enfrentado a la naturaleza y no, como ocurre efectivamente, que está embebido en ella y que es solo una parte entre partes y no es ninguna excepción en la naturaleza. Y que toda la construcción de la naturaleza misma es poética. Por eso, para mí, un aspecto central, y por eso terminé hablando de Pessoa y de la poesía, es repoetizar el saber, volver a darle lugar a esa poiesis que siempre tuvo, porque el creador siempre, la poiesis es hacer existir algo que allí no estaba. Y todos los pensadores, en todas las áreas, en ese sentido, son poetas y son artistas. Lo que el proceso que inició Platón intentando expulsar a los poetas de la República no era porque a él no le gustara la poesía. De hecho, él fue uno de los más grandes poetas, lo mismo que Galileo, extraordinario escritor, ambos trabajando en diálogos ocurrentes y bellísimos, pero proponiéndolo a los demás poetas que se vayan, tratando de construir una poesía dentro del orden establecido y no una poesía que sea capaz de generar nuevos órdenes. Por eso en todo el trabajo de descolonización se trata siempre de entender las narrativas como construcción de sentidos-mundo, no solo de palabras, no solo de discursos, sino de prácticas transformadoras en cuerpo y alma para todos los que participan en ella. No sé si hay alguna otra pregunta. No escucho. Si quieres me la puedes mandar por mail, pues yo no estoy escuchando las preguntas. Pregunta. Ahora sí. Ahora sí, perdón. La pregunta es, en la historia del pensamiento occidental,
el otro es siempre objeto de un discurso sobre él, no con él. Todo eso por medio de un lenguaje abstracto, objetivo. Quería que nos hablara un poco más sobre la relación con la constitución del lenguaje y del sujeto encarnado. Cómo pensar un hacer científico que demarque en la constitución de un cuerpo-lenguaje encarnado. Creo que tenemos que recuperar nuestra habla de la cotidianidad, ¿no? Yo leí un poquito de estos textos preciosos de Galileo. Si uno se molesta en leer a Platón, si uno se molesta en leer a Descartes también, lo que va a encontrar es precisamente eso. Autores que hablan como si estuvieran conversando con un amigo al que de alguna manera ellos se imaginan y hacen lugar en la conversación, por eso escriben diálogos. No hay ningún se sabe. Hay personajes, Salviati, Simplicio, en el caso de Platón, sobre todo Sócrates, pero muchos otros. Necesita de muchas voces. El lenguaje científico ha eliminado la pluralidad de voces en una persona impersonal. Tenemos que volver a hacernos responsables. No se trata de un lugar, volver a hablar en primera persona, no desde el ego, sino desde la primera persona viva que soy. Como estoy hablándoles a ustedes, podría estar hablando con mis amigos, con mis amigas, con cualquiera. Tenemos que eliminar en todo lo posible el lenguaje técnico. Cuando yo iba a la facultad, esto es muy gracioso, estudiaba bioquímica en el grado, la profesora decía todo el tiempo, bueno, este experimento hay que hacerlo postprandial. Yo no tenía ni la menor idea de qué quería decir postprandial. Y veía que nadie preguntaba, porque este silencio que menciona el compañero es un silencio que ya se nos va haciendo carne. Mejor no preguntar. Siempre puedo quedar como un estúpido, como alguien que no sé. Porque cuando no se da lugar al proceso vivo de pensar, se cree eso. Cuando uno piensa, sabe que efectivamente, más de una vez, y muchas, se va a equivocar porque es parte del proceso de pensar y no le teme a las preguntas ni al error, que es parte del camino y que solo es error a posteriori. Y entonces yo me atreví, le dije, ¿qué quiere decir postprandial? Después de comer, me dice. Le digo, ¿por qué no decís después de comer? Nosotros así vamos llenando de palabras aladas que nos hacen creer superiores, que nos ubican y ubican al otro en una situación subsidiaria y que evitan justamente la actividad propia, no solo la del otro, de pensar. Dejan cautivo no solo al subsidiario, sino también a quien está hablando. Nos privamos de la sinergia colectiva. Nos privamos de la novedad que el otro puede aportar. Nos privamos de la posibilidad de un pensamiento que reconozca, valore y valide armonías tensas. Yo no estoy en todo de acuerdo con lo que dice Donna Haraway. Y eso es precioso. Si estuviera en todo de acuerdo, ¿para qué voy a conversar con ella? O con Sandra Harding, que plantea la objetividad fuerte. Pero entiendo en su contexto por qué puede tener sentido. Pero yo tengo el mío y propongo otra cosa. Y creo que desde el sur nuestra propuesta tiene que ser mucho más fuerte, porque hemos sido y seguimos siendo colonizados. Entonces, nuestra voz no puede hablar con la voz del amo, ¿no? Esto es lo que decía Audre Lorde. No vamos a desarmar la casa del amo con las herramientas del amo, porque la casa y las herramientas no están separadas, porque la narración y el mundo no son dos cosas que puedan disociarse,
porque el cuerpo está siempre allí. Otro de los elementos claves para dar cuenta de si estamos efectivamente en una transformación es ver si estamos conversando, si hay lugar para la pluralidad de voces y para ese ruido bello que trae el acuerdo y también el desacuerdo. Porque si solo hay acuerdo, hay monotonía. Entonces son los afectos, las tonalidades, las atmósferas vinculares, los estilos relacionales los que van a permitir construir otras prácticas de investigación, de producción de sentido y de validación y circulación de esos sentidos. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Tenemos dos preguntas más, profesora. La autora chicana Gloria Ansaldúa también habla de una conciencia mestiza. ¿Podemos pensar este pensamiento de frontera como propio de nuestras epistemologías del sur y que deberíamos asumirla en nuestras fabulaciones? El profesor Daniel Lucato. Y Vania, me gustaría que usted comentara un poco sobre cómo los movimientos, como por ejemplo el feminismo, han ayudado en la proposición de nuevas narrativas para la ciencia. Bueno, yo no hablo, hice como mi despedida pública de la epistemología aquí en este encuentro. Creo que tenemos que abandonar radicalmente la noción misma de epistemología. Creo que en este sentido Boaventura Sousa no es casual que esté en Portugal, que tenga un subsidio de varios millones de euros para investigar estas cosas y siga hablando de epistemología. Nosotros tenemos que promover el pensamiento singular y comunitario, no una epistemología. Porque la epistemología es ubicar un lugar de privilegio y un lugar subsidiario. Y en este sentido creo que fue el feminismo uno de los que más ha aportado. Y es muy importante también, yo estoy hablando del sur y lo hago con mucho cuidado, porque hay mucho sur en el norte. Todos los sectores sumergidos, todos los sectores subordinados, subsidiarios, son el sur en cualquier parte. El sur no es un punto geográfico. Lo que pasa es que los que estamos al sur estamos muy acostumbrados a estar en el sur. Pero hay algunas gentes aquí que se creen del norte y seguro, lamentablemente, también hay muchos en Brasil, incluso siendo bien del sur. Entonces, en este sentido yo creo que es central darnos cuenta que estas no son posiciones geográficas, son relaciones de poder, son relaciones de potencia. Tenemos que construir otras formas, no una nueva epistemología, se llame como se llame, cualquiera. Y en esto creo que la propuesta de Haraway es una de las más interesantes. Yo me siento afín a esta idea de trenzas narrativas, ¿no? De ir trenzando narrativas, de ir reconociendo, y esto es un aporte una marca que yo hago, pero fuerte, pero lo hacen otros autores también, este lugar del arte en la ciencia. El arte como artesanía, como construcción con otros, como respeto a los materiales, como capacidad de encontrar lo nuevo, como poiesis. Y el feminismo ha tenido un valor extraordinario en que ha sacado estas discusiones de la academia. Ha sido capaz de entrar a la academia para cambiar muchas de las, no la forma narrativa, pero en principio trabajó cambiando los contenidos narrativos. Pero no fueron solo las feministas, también fueron todos los
investigadores postcoloniales y hoy el movimiento decolonial que viene siendo esto. Pero ahora hay un avance que es el que yo quiero colaborar, que es más importante todavía. No es que el otro sea menor en ningún sentido, pero es la conjunción de la transformación del contenido con la de la forma narrativa. No es lo mismo hablar de decolonialidad en una revista escrita en inglés, que sale $34 cada artículo, presentada en publicaciones privadas. La industria de la publicación de papers es una de las más infames de la tierra. 5 grandes editoriales tienen la gran mayoría del copyright de todo lo que se produce a través, en general, la gran mayoría de subsidios estatales y trabajos de investigadores que ellos no pagan. Tenemos que también encontrar otros modos de publicar. En la Argentina ya está funcionando. Una queridísima amiga, Ana San Lorenti, trabajó muchísimo en este proyecto de un gran repositorio de que todo lo que se produce en la universidad pública tenga acceso público. La gran mayoría de las universidades del mundo producen para que 5 empresas lucren con el trabajo de cientos de investigadores que siguen sosteniendo a esas publicaciones porque es el modo de construcción de la carrera científica. Tenemos que crear nuestras propias publicaciones, abiertas, con licencia Creative Commons, que es la licencia de reproducción en vez de copyright, copyleft, que todos tengan acceso a la producción de saber, porque todos sostienen esas universidades, esos centros de investigación. Y tenemos que también, en Latinoamérica, empezar a valorar nuestras publicaciones y nuestra lengua. Así como Galileo y Descartes dejaron el latín, estaría muy bien empezar a pensar en dejar el inglés, en dar valor a nuestras publicaciones, en crear otros modos de publicar y otros modos de conversar que no sean los papers, que den lugar a otras prácticas colectivas de producción de sentido. Muy bien, profesor.